voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica al doctor Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia. Doctor, muy buenos días, le saludamos Marcela Pámanes y su servidor Juan Ceballos. Marcela y Juan, muy buenos días. Y bueno, pues para informar, doctor, sobre este Seminario México 2018, riesgos y oportunidades, ¿qué está realmente en juego? Se preguntan en ese seminario y que tendrá lugar el próximo 21 y 22 de marzo. Si fuera tan amable de compartir con el auditorio la información y sobre todo la importancia de este seminario por los temas a tratar, así como el panorama que se observa para el próximo proceso electoral. Bueno, no cabe duda que este año se va a jugar parte muy importante del futuro del país. Es la elección más grande de la historia de México. 3,406 cargos están en disputa. Nunca antes había habido esta cantidad de cargos. En 30 entidades del país va a haber elecciones locales. En 27 de esas 30 se va a renovar el Congreso local, va a haber renovación de ayuntamientos, se van a elegir 9 gobernadores, se va a elegir presidente de la República, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los riesgos del proceso electoral? Además de los pleitos y la llamada guerra sucia que vemos todos los días, ¿hay algún otro riesgo durante el proceso electoral? ¿Hay algún problema que se pueda vislumbrar? También es necesario decir que cada candidato está proponiendo cosas diferentes. ¿Cuáles son los desenlaces, las fortalezas, los riesgos de cada propuesta de cara a 2019? ¿Qué puede implicar una u otra cosa? Tal forma que me parece que es importante estar enterado de qué está en juego, qué significa las alternativas, los desenlaces, y por eso es que Integralia y el Instituto Nacional de Administración Pública estamos organizando este seminario para el 21 y 22 de marzo. Se trata de un seminario de 10 horas, 5 horas y 5 horas, de 9 a 2 de la tarde. Ahora bien, la pregunta que se plantea en el seminario es la que le planteamos nosotros a usted. ¿Qué está realmente en juego en este proceso electoral? Bueno, está en juego el futuro del país. No significa que México en un volado va a salir adelante o va a salir hacia atrás. No, México es mucho más grande que sus elecciones y que sus políticos, pero sí claramente está en juego muchas decisiones. Por ejemplo, la reforma educativa está en juego porque el caso de López Obrador ha dicho que la va a revertir y la va a cancelar. Por ejemplo, Ricardo Anaya ha dicho que va a implementar un ingreso básico universal. ¿Será cierto? ¿Se podrá? ¿Habrá dinero para hacer algo así? Por ejemplo, José Antonio Meade ha dicho que él va a continuar las reformas estructurales. ¿Vale la pena? ¿Se puede? ¿Habrá resultados? ¿Quién de los tres será mejor para poder implementar una mejor estrategia para bajar los índices de inseguridad? De tal forma que sí está en juego esto, está en juego también la credibilidad del sistema. México lleva viviendo 15 años de una enorme desconfianza en la política, y esa desconfianza en la política genera dudas, genera hartazgo, genera ira. ¿Quién será mejor para poder componer eso? De tal forma que pues sí hay mucho en juego, y todo esto está en juego el próximo 1 de julio. Ahora, se va a hacer un análisis de este proceso electoral, las elecciones del 1 de julio, en cuanto a organización, fiscalización y comunicación, ofertas de los candidatos, papel de las autoridades electorales y riesgos de gobernabilidad. ¿A qué se refiere con riesgos de gobernabilidad, doctor? Pues significa que México está en un clima complicado, hay problemas de inseguridad, hay hartazgo, hay ira, la posibilidad de que haya un conflicto postelectoral existe, ya lo ha habido. En 2006 hubo un conflicto postelectoral cuando López Obrador no aceptó el resultado de la elección. Imaginemos, si todos estos son escenarios, imaginemos qué ocurre si
López Obrador gana la elección por 10 puntos de ventaja. Bueno, pues si gana por 10 puntos López Obrador, pues no habrá ningún problema. Es más, si gana cualquiera por 10 puntos de distancia no va a haber ningún problema. Pero imaginemos que López Obrador pierde nuevamente por un punto frente a José Antonio Meade. Son casos hipotéticos. Pues eso anticipa claramente que va a haber protesta social y significa que un segmento de la población va a rechazar el resultado, significarán marchas y protestas por mucho tiempo. ¿Qué pasará en aquellas entidades donde hay elecciones de gobernador y se rechaza el resultado? El año pasado, en Coahuila, hubo una elección muy compleja, una elección que generó mucho conflicto, el Partido Acción Nacional rechazó el resultado. No hubo ningún problema de protesta, ni de conflicto, ni de violencia, pero hay otras entidades en donde podría ocurrir. Entonces, a esto nos referimos con riesgo de gobernabilidad. Recordemos que en 2006, el 1 de diciembre, Felipe Calderón tomó protesta como presidente en medio de un verdadero caos en la Cámara de Diputados, que querían impedir su toma de protesta. Entonces, eso se refiere con riesgos de gobernabilidad en 2018. Estamos charlando con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Ahora, hay dos factores que consideramos importantes y nos gustaría conocer su opinión. Por un lado, la mayoría de los mexicanos carece de una mínima cultura cívica y política, por lo que desconoce el teje y maneje del juego electoral, la legislación respectiva, el alcance de los derechos, las obligaciones y responsabilidades de ellos mismos como electores, pero también de las autoridades electorales, de los partidos y los candidatos. Eso por una parte. Y por la otra, la desconfianza que pone en riesgo la elección, lo que es el desempeño de los institutos electorales a nivel federal y estatal. ¿Cómo observa usted el panorama al respecto, doctor? ¿Cómo observo que pues en México hay un problema mayor hay un problema de falta de cultura cívica de una parte de la población? Sí, señor. Que se traduce en que votan poco, que se traduce en que hay poca exigencia a las autoridades en general, y eso impacta. Creo que una de las cosas fundamentales de este año es que mucha gente vote. Para darte una idea, en la última elección presidencial votó el 62% de la gente. No está mal. No está mal para un país en donde el voto no es obligatorio. Una primera pregunta es si podremos llegar al 65 o 70% del voto. Dos, ¿cuál es el rol de las autoridades electorales? ¿Cómo va a funcionar el Instituto Nacional Electoral? Yo creo que el INE va a hacer un buen trabajo en cuanto a la organización logística de la elección. Se van a instalar 156,000 casillas, pero también es cierto que hay algunos desafíos. Por ejemplo, es la primera vez a nivel federal que se va a instalar lo que se llama la casilla única, que significa que todos vamos a votar para elección federal y para elección local en el mismo lugar. Eso significa una concentración y puede significar también un cuello de botella para la celebración de las elecciones. No es lo mismo votar para 3 cargos, presidente, senador y diputado, que votar para estos 3 más, en algunas entidades, gobernador, presidente municipal y diputado local. Entonces, esto es importante saberlo. Las autoridades locales, o sea, los institutos estatales electorales, son responsables de difundir los resultados. Están siendo responsables ahora de estar regulando las elecciones a nivel local, de dar el dinero a los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, conocer esas diferencias es útil. Casi nadie las conoce, pero es parte de este seminario México 2018 que está en juego. Pero también hay públicas discrepancias entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, aunque el propio tribunal y el propio INE niegan que haya discrepancias. Hablan de que son diferencias naturales de un proceso electoral y de estos organismos. Pero ¿cómo observa usted el panorama de estas dos instituciones electorales para la elección del 1 de julio y que estas discrepancias pudieran poner en riesgo la credibilidad de la elección? Pues sí, hay diferencias. Ha habido más que antes, más que nunca en la historia, discrepancias abiertas en temas fundamentales. El año pasado el Tribunal Electoral, por ejemplo, revocó
varias decisiones del INE que quería establecer lineamientos que llamaban cancha pareja, que no era otra cosa sino establecer reglas para evitar que los gobiernos pudieran entrometerse en elecciones. Por ejemplo, se prohibía la entrega de bienes para programas sociales durante las campañas. El tribunal dijo se están excediendo. Por ejemplo, el INE quería prohibir el reparto de tarjetas, llamadas tarjetas rosas, que sobre todo el PRI ha repartido en muchas elecciones en los últimos años, que son tarjetas que te dan y te prometen que ahí va a haber un beneficio económico en el futuro. El tribunal dijo que eso era propaganda y que no debía prohibirse. Pues ha habido muchas decisiones en donde el tribunal le dice que no. La más reciente fue de hace 2 semanas, en donde el INE quería un mecanismo para poder dar a conocer los resultados de la elección de presidente a las 11 de la noche y estaba promoviendo un mecanismo express para contar los votos de presidente de la República y pudieran estar rápido para darse a conocer. El tribunal dijo que no, que había un método de votación y de conteo que había que respetar, aunque se dilatara el conocimiento del resultado. Entonces sí ha habido un tema. Muchos dicen que hay un enfrentamiento, los magistrados electorales dicen que no es así, y sí, muchos dicen que eso es un riesgo y que eso genera incertidumbre. Entonces ese es otro tema muy importante. Yo no creo que plantee un riesgo, pero sí creo claramente que lo que está ocurriendo es que se está judicializando todo el proceso electoral. No es la primera vez que los partidos impugnan cada decisión del INE y lo estamos viendo en esta ocasión. Finalmente, doctor, si quisiera compartir con el auditorio los datos de este seminario, a quién están convocando y a dónde pueden obtener más información. Sí, claro, se está convocando a todos los, a todo el público en general, a quienes van a ser candidatos, a funcionarios públicos, a los medios de comunicación, a estudiantes universitarios, desde el 21 y 22 de este mes, en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública. La información pueden conseguirla en Integralia Consultores o escribiendo a Gloria Cruz, gloria.cruz@integralia.com.mx o al teléfono 5280-1347 y en la página de Integralia Consultores. Muy bien, doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contexto. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días.